días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Hebreos 9 del 1 al 14. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro de la mesa y los panes del propósito, de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez por año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que lo practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de la reforma las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociaban a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiara vuestra conciencia de obras muertas para que sirva al Dios vivo. Mire qué impresionante. Aquí tenemos nuevamente un antes y un después. Tenemos la explicación cómo el lugar santísimo que se describe en el Antiguo Testamento era lo más importante, hasta que Cristo aparece también. Mire, recordemos que era el lugar santísimo. El lugar santísimo era la sección más sagrada del tabernáculo y se encontraba detrás de un velo grueso. Dentro de esa área había solo un mueble, el arca del pacto, que contenía las tablas de piedra grabadas con los 10 mandamientos que Moisés recibió en el monte Sinaí. El lugar santísimo era tan sagrado que solo el sumo sacerdote podía entrar en él una vez por año, y en esa vez que podía entrar en el día de la expiación para ofrecer sacrificios por los pecados de todo el pueblo. El lugar santísimo simbolizaba la presencia de Dios y su santidad, y el ascenso limitado a esta área destacaba la separación entre Dios y la humanidad, que solo podía ser superada por medio de la expiación de los pecados. En el versículo 14 afirma que la sangre de Cristo es mucho más efectiva que la sangre de los animales prácticamente, ya que purifica nuestra conciencia de los pecados y nos permite servir al Dios vivo. En resumen, la idea central de Hebreos 9 del 1 al 14 es que Cristo es el sumo sacerdote del nuevo pacto, que reemplaza el antiguo sistema ceremonial del templo, y el lugar santísimo, prácticamente ese sacrificio perfecto, sangre purificadora, nos permite tener acceso directo a Dios sin la necesidad de intermediarios humanos o ritos externos. Mire qué impresionante, porque Cristo nuevamente nos enseña cuál es el camino, y solo existe un camino, y su nombre es Jesucristo. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por todo lo que tú has hecho, por ese sacrificio perfecto que vino a cambiar las reglas del juego y que nos permite, a través de tu sacrificio, no por nuestras fuerzas, no por nuestros méritos, no por nuestros frutos, sino porque vamos prácticamente revestidos de ti para poder entrar a ese lugar santísimo que solo tú puedes entrar toda la vida. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.